Top, Shalom. Hoy lo que vamos a ver, continuando un poco viendo la historia del pueblo de Israel, va a ser un poco sobre Jacob y sobre todo cualidades que él tenía que tal vez pasaron a ser parte del ADN de lo que es del pueblo de Israel, o cualidades que nosotros tenemos que aprender de él. Cuando hablamos de los patriarcas hay algo importante que fue dicho que Maaseh Avot Siman Levanim, o sea, lo que pasó con los patriarcas es también una señal para que lo que tiene que pasar con los hijos del pueblo de Israel en las distintas generaciones. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de analizar juntos algunas de las cosas que pasaron con Jacob. Uno de los primeros eventos que figuran en la Torá, que en los cuales se nos habla de Jacob, es que tal vez Jacob tiene alguna intervención. Es primero cuando él le vende la primogenitura a su hermano, ¿no es cierto? A su hermano Esau. La gran pregunta que podemos hacer es ¿por qué Jacob le compra a Esau la primogenitura? ¿Por qué lo hizo? Una gran pregunta que podemos hacer es esa, ¿no es cierto? Entonces pueden llegar a haber varias respuestas, ¿no es cierto? Una, era algo bueno y lo compraba a un precio barato, ¿no es cierto? A cambio de las lentejas le convenía comprar eso. Eso puede ser una de las cosas. Otra de las cosas puede llegar a ser que la primogenitura era mucho más de que solo las bendiciones de Jacob, sino lo que era como una función que había que tener. Entonces, ¿qué pasa si vemos en la vida que alguien tiene que tener una función y no es la persona adecuada para la misma? ¿Entienden? Como que ahí lo dejamos que siga que siga ahí, e incluso que no es la persona adecuada para eso, o tratamos de intervenir para tratar de ver de hacer algo para cambiar la situación, que la persona adecuada esté en eso. Y eso es lo primero tal vez que podemos llegar a ver de Jacob, una de las primeras acciones que él hizo. Y lo que vimos es que él quiso intervenir, ¿no es cierto? Tal vez podemos llegar a excusar lo que verdaderamente él vio eso, que Esau no era la persona adecuada para seguir con el mensaje de Dios. Entonces se tuvo que meter y tal vez hacer algo que no parece demasiado limpio, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa, tal vez el primer mensaje de Jacob, que cuando uno ve que algo que no es lo correcto va a pasar en la vida o en la historia, uno tiene que tratar de hacer algo para cambiar esa situación y no quedarse de brazos cruzados. Eso es lo primero. La segunda cosa que tal vez vemos algo que es una acción, es cuando el padre ya está enfermo, Yitzhak quiere dar la bendición al hijo, y se da cuenta esto su madre Rivka, que el que iba a recibir la bendición es Esau. Viene a Jacob y le dice: anda a preparar la comida, ¿no es cierto? Así tu padre te bendice. Y Jacob, primero que empezamos a ver, que él le dice a su madre: Esau es una persona con mucho vello, ¿sí? Yo soy una persona lampiña. Y después también dice: tal vez mi padre me va a tocar y voy a ser a los ojos de él como alguien que quiere engañarlo. Y yo no quiero engañar a mi padre. Entonces ahí vemos que tal vez Jacob quiere decir la verdad, ¿no es cierto? Hay también una frase que se dice Emet le Jacob, la verdad de Jacob, cuando parecería ser que Jacob es el que engaña todo el tiempo. La palabra Jacob viene de talón y viene del nombre cuando él nació, que lo agarró a su hermano del talón. Y después cuando lo engaña, cuando a Esau es engañado, dice: sí, él es el que me engaña, es la persona que me engaña. Pero acá vemos que Jacob no quiere ser Jacob el que engaña, el que va por un camino torcido, sino que quiere ser Yashar, que es una persona correcta. Después él va a recibir el nombre de Israel. Israel también es Yashar él, ¿no es cierto? Las mismas letras de el que va recto por el camino de Dios. Es de la misma manera que se escribe Israel. Israel se escribe igual que Yashar él, que sería rectos por el camino de Dios. Entonces él le dice a su madre: no quiero ser así. Y después también voy a ser un engañador, y en vez de traer sobre mí la bendición, voy a traer sobre mí ¿qué? La maldición. Entonces acá también Rivka toma la responsabilidad de la maldición y Jacob lo acepta.
Pero vemos como que Jacob acepta, pero lo hace en honor a su madre y que no es lo que él quería hacer. Un dilema, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Lo que me pide, ¿hay que engañar a mi padre como me pide mi madre? ¿O no hay que engañar a mi padre? Incluso que mi padre se va a equivocar en lo que va a hacer a través de que va a darle la bendición a Esab. Primero se va a equivocar porque no se la merece. Segundo, yo la compré. ¿No es cierto? Puedo decir Jacob. Pero es también un dilema en el cual él actúa. Pero aquí en lo que vemos, también un tema que se puede tomar algo para agarrarse. Cuando tenemos que tomar una decisión, un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra. ¿Por qué camino vamos? ¿No es cierto? Que eso es una cuestión difícil. Y si quieren rabinos que opinan distintas cosas, están en el país preferido para eso. Están en el país preferido para eso, ¿no es cierto? Acá en Israel, con tantos rabinos y tantas ideas. Entonces, a veces también se nos exige lo que es poner nuestras facultades de analizar la situación. Todo. ¿Yitzhak está sano o no está sano? ¿Yitzhak puede ver lo que pasa o Yitzhak no puede ver lo que pasa? ¿Yitzhak podía ver lo que pasaba? La Torah nos dice que estaba ciego. ¿Entienden? Mi madre puede ver lo que pasa, no puede ver lo que pasa. Entonces hay veces, por ejemplo, tuve un caso, Bemet, muy interesante, que cierta persona me dice una pregunta muy muy delicada. Y cierta persona me dice, le fuimos a preguntar de esta pregunta a un gran rabino. ¿Está bien? Y él contestó esto. Y yo le dije lo siguiente. Yo la misma pregunta se la hice a un dayan, o sea, a un juez rabínico. Este juez rabínico escribió una respuesta lógica, la mandó a chequear por otro rabino muy importante, que es uno de los rabinos más importantes de los tribunales de Jerusalén, y me dieron una respuesta por escrita. Y esa respuesta por escrita no decía lo mismo que a esta persona le dijeron que el gran rabino dijo. Ahora, yo le dije, este gran rabino que te dio la respuesta, ¿le escribió la respuesta? ¿Vos le mandaste por escrito tu pregunta? ¿Entienden? Y el gran rabino cuando contestó esta pregunta, tenía más de 100 años. ¿Entienden? Como que, bueno, puede ser que el gran rabino opina otra cosa, ¿no es cierto? Pero hay que ver si lo que él opina, si entendió lo que le querían decir. Si no le pasaron toda la historia media torcida al que se la fue a contar. Y hay que ver que el que escuchó de él, si escuchó todo bien. Por eso entonces, si no está por escrito, entonces yo no puedo saber que ese gran rabino de más de 100 años entendió 100% lo que les estaba diciendo. Porque a veces es un juego en manos del que lleva y trae las preguntas. ¿Entienden? De cómo él lo interpreta o qué respuesta él quiere sacar. Es algo muy interesante en la política en Israel. Ahora un poco menos, pero tal vez había un gran rabino que vivía a 1 kilómetro de acá. Tal vez el rabino sefaradí, uno de los más importantes de la historia que hubo, el rabino Obadia Yosef. Entonces, el rabino Obadia Yosef también había un partido político que seguía a él. Pero siempre la discusión era si era la verdadera opinión de él o si eran las decisiones las tomaba en base a la mitad de la información que le pasaban. ¿Entienden? Cuando es algo que no es por escrito, en que no se sabe cuánto la persona conoce a bien todos los detalles, hay veces cabe lugar para usar nuestro entendimiento. Y puede ser que Jacob hizo eso. Un segundo, mi padre está ciego, mi padre no puede ver muchas cosas que nosotros estamos viendo que pasa con mi hermano Esab. Mi madre no está en esa situación. Puede ser que yo me traiga una maldición sobre mí, pero mi madre me dice, la maldición me la llevo yo. ¿A quién tengo que escuchar? Bueno, así es la vida. La vida tiene dilemas. ¿Para dónde? Si te jugás por un lado, te jugás por el otro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esa fue una de las decisiones que... Siempre hay que arriesgar algo. ¿Qué? Siempre hay que arriesgar algo. Siempre hay que tomar una... Por ejemplo, les voy a dar una decisión equivocada que hubo en el pueblo de Israel y que fue una catástrofe total. Por ejemplo, en la época, en los dos momentos, la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo, parte de la población tomó la decisión equivocada de rebelarse contra el imperio que dominaba en la zona. El primer templo se levantaron contra Babilonia
Y lo habíamos visto en el paseo que hicimos a la Ciudad Vieja, les dije eso, en el paseo que hicimos en Ir David hace una semana. ¿Se acuerdan que les dije que ahí el profeta Irmiau decía que no se rebelen contra el imperio babilonio, y no lo escucharon y se rebelaron, y las consecuencias fueron terribles porque se destruyó el Bet HaMikdash, los mandaron al exilio, y en la época del segundo templo no escucharon a los Jajamim, y entre otros no escucharon a Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿sí? Que decía que no había que rebelarse contra los romanos, que no había que luchar contra ellos. No los escucharon, y las consecuencias las pagamos durante 1800 años. ¿Entienden? Que esos son los puntos de cuánto uso mi razón o cuánto uso mi emoción. Entonces Jacob tal vez es el primero que nos enseña a tratar de usar un poco más la razón. ¿Está bien? Cuando vamos a ver la historia de Israel. Punto que viene de Jacob. Que esto es algo muy interesante y muy lindo, que cuando él, después hace como dice su madre, recibe la bendición, entonces después se tiene que escapar, porque el hermano si no lo iba a matar, por la bendición que se llevó. Entonces él va, y en el camino es el famoso sueño de Jacob, que él se acuesta a dormir junto a las piedras bajo su cabeza, y ve la escalera que tenía ángeles que subían y que bajaban. Y acá empieza un poco el mensaje, que son mensajes para todo el pueblo de Israel y no solo para Jacob, entre otras cosas. Entonces se le dice así, y en el sueño se le aparece Dios y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y le dice: la tierra en la cual estás acostada a ti te la dará y a tu descendencia, y va a ser tu descendencia como el polvo de la tierra, y te vas a extender, le dice, al oeste, al este, al norte, al sur, y van a ser bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra, y también tu descendencia va a ser bendecida. O sea, que acá lo que empezamos a ver es que a Jacob se le dice que el mensaje de él es una bendición universal. O sea que si él va a cumplir el camino que se les quieren dar, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por la acción de él. O sea que se le da una responsabilidad muy grande y un mensaje muy grande. Hay una pregunta filosófica grande que tiene que ver también con la historia del pueblo de Israel. Si Dios tiene un mensaje para el ser humano, entonces ¿por qué se lo da solo a un pueblo? ¿Entienden? Si el mensaje de Dios es para todo el mundo, ¿que acaso Dios creó al pueblo de Israel y las demás personas no fueron creadas con Dios? Dice la Torah que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso todo aquel que daña, que hiere, que mata a otro ser humano, nunca puede, en general, si no es por defensa propia, entonces no puede estar actuando en nombre de Dios, porque está matando a otra persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero si Dios crea a todos los seres humanos, entonces ¿por qué no le da la Torah a todos los seres humanos? ¿No es cierto? ¿Y por qué se elige a los descendientes de Jacob, que van a ser llamados los hijos de Israel, para que reciban esta Torah? El libro de Kuzari, del Rabbi Yehuda Levi, trata de dar la respuesta de que tal vez las exigencias de la Torah eran demasiado para distintos pueblos. Y así también lo trae un Midrash. Hay un Midrash que habla de la entrega de la Torah, que el Midrash habla que Dios fue dando vueltas con la Torah por distintos pueblos, ofreciendo la Torah, y cuando los pueblos preguntaban qué dice la Torah, cada pueblo la rechazaba por otra cosa, ¿entienden? Un pueblo la rechazaba porque está escrito no robar, otro pueblo la rechazaba porque dice no asesinar, otro pueblo tal vez la rechazaba porque dice no cometer adulterio. O sea que no es parte de la cultura, ¿sí?, de esos pueblos. Y por otro lado, el Kuzari ahí lo que dice es como que en las primeras generaciones solo había personas individuales que podían ir por el camino de Dios, pero no había un pueblo entero, hasta que se vio que de esta descendencia que se podía hacer un pueblo que vaya con el mensaje de Dios. Y lo que es muy interesante es que si hablamos de historia de Israel,
Hasta hoy en día nosotros tenemos tal vez los nombres de la gente que estaba en ese momento. Hasta hoy en día nosotros tenemos las tradiciones y las enseñanzas que recibieron esas personas en ese momento, y de todos los pueblos que había en la misma época no quedó ninguno con sus mismas tradiciones, que eso es algo increíble desde el punto de vista científico. Si agarran historiadores, entienden, académicos, les van a decir, bueno, hay teorías de cómo un pueblo puede crecer, hacia dónde puede llegar en su cima, y después va a ser se cae la decadencia de ese pueblo, sí. O la relevancia del mensaje, puede ser que hay pueblos que tengan los mismos nombres que tenían en la antigüedad, pero no tienen nada en común con los pueblos de la antigüedad. Un ejemplo, Egipto, sí. Egipto se sigue llamando Egipto, como se llamaba tal vez hace miles de años. Pero culturalmente no tienen nada que ver el Egipto de hoy, que es un país musulmán, ¿está bien?, con el Egipto de los faraones y con toda la cultura politeísta y pagana que había en ese momento. ¿Entienden? Ni con los valores que tenían. Los valores de Egipto de ahora no tienen nada que ver con el Egipto ancestral. ¿Está bien? Siria. El nombre Siria, nosotros lo conocemos del Tanaj. Había un reinado que se llamaba Ashur. Pero ¿qué tiene que ver el reinado de Ashur con el Siria de hoy en día? No tiene nada que ver, ¿entienden? Como que todos los pueblos que estaban ahí, y de acuerdo a la historia humana, los primeros grupos que digamos que tenían algún tipo de cultura crecieron en esta región, que es lo que se llama la Mesopotamia fértil, que es lo que va desde Egipto, pasando por lo que hoy en día es Israel, yendo por después lo que es Líbano, Siria, y entrando por los ríos Tigris y Éufrates, es lo que es la Medialuna fértil, que ahí se empieza a desarrollar la cultura humana, ahí se desarrolla la escritura. Es decir, la escritura humana empieza en toda esta región. Ningún pueblo de toda esta región vive hasta hoy en día. Ninguna tradición religiosa que había en esa época llega hasta hoy en día. Nada que era una divinidad en esa época llega hasta hoy en día y sigue siéndolo. Sacando una sola cosa, un solo pueblo y un solo mensaje. Sí. Había historiadores que se preguntaban cuál es el secreto del pueblo de Israel, que no lo podían llegar a entender, no podían dar la razón. Y bueno, entonces vemos que acá hay una promesa de Dios a Jacob. Y lo que es muy interesante es que hoy en día se habla que el mundo occidental tiene en parte lo que es un sistema ético judeo-cristiano. No sé si escucharon hablar de eso. Se habla un poco del mundo occidental, muchas cosas está basada a un sistema ético que empezó con las ideas del judaísmo y después siguió con las ideas del cristianismo. Pero eso es el mundo occidental. Después tienen todos los países musulmanes, que muchas de las ideas que hay en el Islam son basadas en lo que salió del judaísmo y lo que salió del cristianismo, que el cristianismo también salió del judaísmo, ¿entienden? Y el Rambam mismo, Maimónides, dice que tal vez todos estos pueblos crecieron para que algunos de los mensajes de Dios lleguen a distintos lugares del mundo. Eso no quiere decir que todo Occidente y que todos los países islámicos la ética, digamos, está en la cúspide de sus aspiraciones. Eso no quiere decir eso, pero hay muchos valores que se han aprendido y que la sociedad ha tomado, y tal vez lo que acá dice, que en base al camino que iba a ir Jacob van a ser bendecidas las familias de la tierra. Podemos ver que tal vez las familias de la tierra fueron bendecidas con un camino especial, con una ética especial que tal vez quisieron sacar de acá. ¿Está bien? Después Dios le dice algo a Jacob que tal vez se puede aplicar para todo el pueblo de Israel, que Dios le dice a Jacob: yo estoy contigo y te voy a cuidar en todo camino que vayas a ir, y te voy a hacer regresar a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que se va a cumplir lo que te fue prometido a ti, o sea que vas a tener una gran descendencia y todo eso. Y este mensaje de Dios, cuando el pueblo está saliendo de la tierra de Israel y que Dios le dice no te voy a abandonar, es muy interesante porque está escrito después también en la Torá que el pueblo de Israel, acá habla de Jacob, esta es la verdad, acá no habla el pueblo que va a salir de ti, va a salir, se le dice a Jacob: vos vas a salir, te voy a cuidar, no te vas a exterminar y vas a volver aquí.
Al pueblo de Israel en la Torah también se le dice que iban a salir de Israel, que iban a ser perseguidos y Dios no los iba a exterminar y los iba a hacer regresar a la tierra de Israel. Eso también fue dicho, y que eso es parte de lo que decimos. Los mensajes que reciben los patriarcas a veces son los mensajes para, ¿no es cierto?, para todo el pueblo de Israel. Y después que Dios dice esto, dice la Torah algo muy interesante: y se despertó Jacob de su sueño y dijo: hay aquí, sí, Dios está aquí en este lugar y yo no lo sabía. O sea, el mensaje esto Jacob lo tuvo como una profecía, ¿entienden? Fue como la profecía, como el sueño que tuvo. Vas a salir de acá, por ti van a tener bendición las familias de la tierra, pero vas a salir de aquí, yo no te voy a abandonar y vas a regresar aquí. O sea que es la profecía que se cumplió con Jacob y se cumplió también con el pueblo de Israel. Eso es otra historia que tenemos de Jacob, ¿no es cierto? Bueno, Jacob, después de que soñó, ¿para hacia dónde se fue? Se fue para el este, hacia donde estaba la familia de su madre, hacia donde los enviaron. Y acá vemos otro tipo de Jacob que tal vez tienen que ser parte de esto. Muchos judíos tomaron esta función que vamos a ver de Jacob, de querer ser los justicieros del mundo y estar en todas las revoluciones que piden por justicia y grandes cosas, ¿sí? Sobre todo a los judíos se los acusaba mucho de socialistas, de comunistas, todas las grandes revoluciones, ¿sí? Las grandes ideologías o las revoluciones que hubo en el siglo XIX y siglo XX, muchas veces los judíos estaban atrás de ellos. Hoy en día los que tienen todo tipo de ideas trastocadas dicen: los judíos quieren seguir dominando el mundo, Google lo hicieron judíos, Facebook es de un judío, uno tiene la información de todo el mundo en sus computadoras y el otro tiene todo lo que hacen en la vida las personas en el mundo, que los que controlan el mundo. Pero bueno, eso es tal vez de casualidad, de que tal vez los judíos pusieron como muy importante el estudio, y estas personas a través del estudio y tal vez el desafío, la chispa personal, llegaron a grandes logros, pero no tiene nada que ver con la Torah, ¿sí? Esos logros que han tenido estas personas. Entonces, cuando Jacob se va de esta tierra y va hacia el este, entonces llega a un lugar y ve que hay un ver, ¿sí? O sea que hay un pozo vivo de agua, y ve ahí que hay 3 rebaños que están ahí en ese pozo, que están tomando tal vez agua, y que arriba del pozo, los pozos generalmente están abiertos, pero este era un pozo con llave. ¿Cuál era la llave? Una piedra grandísima que había arriba del pozo, y para correr la piedra, o sea, entre todos los rebaños juntos tenían que correr la piedra. O sea, era una piedra tan pesada que no era fácil de correrlo de una persona sola. Entonces, cuando Jacob ve a todos los pastores que están ahí, les pregunta: ¿de dónde son ustedes? Entonces ellos le dicen que son de Harán. Entonces él sabía que la familia de su mamá eran de Harán y que su tío se llama Labán ben Nahor. Entonces le preguntan si lo conocen, le dicen que sí. Entonces él le pregunta: ¿él está bien? Dice: sí, está muy bien. ¡Ay, mira qué casualidad! Acá viene la hija de él. Ahí viene la hija de Labán, que se llama Rachel. Sí, ahí viene Rachel con el rebaño. Y entonces Jacob le dice: todo muy bien, muchachos, pero el día es largo todavía. ¿Ustedes qué son? Ustedes son pastores. Ustedes están acá muy bien, muy tranquilos, tomando sol, sentados o tomando sombra, y el rebaño está acá, pero ustedes fueron contratados para ser pastores. Y el pastor tiene que recorrer distintos terrenos, así el rebaño puede comer. Entonces Jacob les dice: denle de comer al rebaño y vayan a pastar, que es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes se imaginan, ustedes se encuentran por primera vez unas personas y ustedes le dicen: ¿por qué no estás trabajando? Si te están pagando por trabajar.
¿qué haces a la mitad del día acá tirado, no hacían nada? Viendo música por YouTube en vez de trabajar. No, mi trabajo es catalogar los videos de YouTube. De casualidad. Entonces, Jacob eso es lo que hace. A las personas que la primera vez en su vida que los encuentra, le dicen, está muy bien, pero ustedes tienen que ir a trabajar. O sea, nos está hablando de una ética de trabajo, pero lo que es también como medio cómico, ellos le contestan, le dicen, no podemos, ¿por qué? Porque todavía no corrimos la piedra para tapar este pozo de agua, entonces para irnos. Bueno, entonces se ve que todavía estaba hablando con ellos, de repente Rachel aparece, llega ahí, y entonces se ve que mientras tanto que la vio Rachel, esto, lo otro, terminaron ellos de tapar la piedra, pero ellos vimos que ellos necesitaban tal vez los 3 rebaños juntos para correr la piedra, y la Torá nos dice que Jacob se acercó y él solo destapó la piedra que había en el pozo para ayudarle a Rachel a que pueda tomar su rebaño, que pueda tomar de ahí agua, ¿no es cierto? Podemos tener un Jacob que era el luchador por la justicia y por el trabajo y por los empleados justos, y por otro lado también vemos que lo que otros necesitaban 3 grupos o 3 rebaños para correr una piedra, él viene y la corre sola. A veces muchas personas hay cosas que les parecen que es gran trabajo, pero a veces es gran trabajo porque uno tiene poca voluntad de hacerlo, ¿sí? O porque uno no tiene la suficiente voluntad. Entonces acá vemos otras cualidades de Jacob que como pueblo de Israel tal vez nos tenemos que llevar con nosotros. La preocupación de Jacob por el trabajo continúa, y después de que Labán, su suegro, lo engaña así, cuando Labán le dice, no me trabajes gratis, ¿qué es lo que querés? Y Jacob dice que quería casarse con Rachel, entonces ahí le dice que tenía que trabajar 7 años, eso es lo que ustedes ya conocen. Entonces la Torá nos cuenta que a la mañana, cuando de repente se hace la mañana, hay luz y de repente Jacob es Lea, no es Rachel. Entonces Jacob se da cuenta que es Lea, no es Rachel. Entonces le dice, ¿qué hiciste? Yo te trabajé por vos, por Rachel. O sea, el trabajo tiene que tener una recompensa por lo que uno trabajó. Si uno va a trabajar y le ofrecen un sueldo, después que no le den a uno, toma, acá tienes unos vales para ir de vacaciones con la familia a un hotel a Yam HaMelach, ¿sí? Al Mar Muerto, puedo decir, pero yo no quería una parte de mi sueldo en dinero y otra parte en vales para ir al Mar Muerto. Yo trabajé para mi sueldo. Bueno, aquí es también en parte lo que está acá Jacob haciendo, y después Labán le pide que trabaje otros 7 años más, y bueno, va Jacob y trabaja otros 7 años más. Y cuando él, finalmente, cuando nacen todos los hijos de él y él quiere abandonar en ese lugar, entonces él quiere irse. Entonces Labán le dice, bueno, decime cuánto te tengo que pagar. Le dice, Nakba es jarja, decime cuánto es el sueldo, lo que te tengo que dar. Lo que es tan interesante que Jacob le dice, vos sabés todo lo que yo trabajé por ti, y todo cómo se expandió el ganado, ¿sí? Y todavía yo no hice nada para mí mismo. Entonces Labán le dice, bueno, ¿qué querés que te da? Y Jacob, ¿saben lo que pide? ¿Qué pide? Fuerte. ¿Qué? La verdad, él no pide nada. Lo que él pide, dice, no, yo me voy. En otras palabras, lo que él dice es, voy a seguir trabajando por tu ganado, y los que salgan de esta manera, ¿sí? Con los puntitos, con los bastones listados, todo esta, los que iban a salir manchados de una manera especial, esos van a ser mi paga. O sea, de lo que yo me voy a llevar no te voy a sacar nada de lo que hoy en día es tuyo, o de lo que hoy en día tienes. Le tocó suegro tramposo. Ahora, que Jacob después hizo toda una cuestión genética de cómo había que hacer, de que para que
los que nazcan para que él se los pueda llevar es otra cosa, pero, o sea, él hizo que él se pueda llevar los que nacieran, pero no se llevó lo que ya era de Labán. Entonces estamos viendo de la rectitud ante el trabajo, y Labán era una persona que engañaba todo el tiempo, ¿entienden? Hay una enseñanza de nuestros sabios que cuando él vuelve y lo encuentra a su hermano Esab, le dice In Labán Garti, ¿sí? Que dicen Garti son las mismas letras de Tariag es 613, o sea que pude vivir con Labán, que incluso él es un embustero, es una persona engañadora, y pude cumplir las mitzvot, los 613 mitzvot, o sea, él no me arruinó, que eso es algo importante. ¿Cuánta gente puede trabajar al lado de un estafador y no querer estafar al estafador? O cuando la gente te dice, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Tiene 100 años de perdón. Ladrón. Qué bueno que las frases no son solo del Río de la Plata, que fueron para el Centroamérica, sino entienden que hay gente que dice, no, pero si él engaña todo el tiempo, ¿por qué no lo voy a engañar? O sea, el mensaje de Jacob es un mensaje muy fuerte. Entienden de que incluso si estás con una persona que a veces te engaña, con una persona no recta, uno no tiene que ir por los caminos torcidos de la vida porque uno está al lado de una persona torcida, que eso es algo muy difícil. Ahora, después una cosa más, que cuando él finalmente se quiere ir de ahí, después de que ya nacieron las ovejitas y las cabras tal vez que él se quería llevar, entonces va y les dice a sus esposas, a Rachel y a Lea, le dice, ustedes saben que con toda mi fuerza yo trabajé al padre de ustedes, pero sus padres como que jugó conmigo y me cambió mi pago 10 veces. Pero Dios no dejó que él me haga daño, o sea, él todo el tiempo quería hacerme daño, todo el tiempo me engañaba, pero Dios no dejó. Y finalmente, cuando todo la cuestión esto de lo que él hizo, ¿no es cierto?, para que nazcan el rebaño manchados, con listones, de una manera especial, que él se los pueda llevar, de la Torá aprendemos más adelante que no fue idea de él. Y él le dice a Rachel y a Lea, Vayomer Elai Malach Elohim Bejalom Jacob Baomar Ineni. Dice, o sea, vino un enviado de Dios en un sueño y me dijo, Jacob, le dije, acá estoy. Sí, se imagina, ustedes están durmiendo y dicen, Mijal, acá estoy. Sí, se despertaron, y a él, acá estoy. Sofía, acá estoy. Cada una se empieza a sumar que están despiertas, está bien. Entonces eso es lo que le pasa a Jacob. Lo llaman en la mitad del sueño, me llamaron, acá estoy. Entonces le dicen, eleva tus ojos en el sueño y mira a los atudim olim alatzom akudim nekudim ubrudim. Y ahí le dice, mira lo que pasa, ¿sí?, con el rebaño, cómo están, qué rebaño se está uniendo con otro tipo de rebaño. Y de ahí Jacob aprendió todo lo que tenía que hacer con esto, que iba a poner palos y de una manera, y que le iba a sacar una parte, así los animales veían palos con distintos colores, iban a querer los animales de distintos colores, así iba a ser de esa manera lo que iba a ser. Entonces acá vemos también que esta es la manera de recibir la recompensa. No fue una idea de él cómo engañar, sino había sido algo que recibió como en forma profética de Dios. Y en ese mismo sueño Dios le dice a él, a Jacob, que vos me hiciste una promesa a mí. Y en esa promesa, está bien, hiciste que le dijo que si Dios lo iba a cuidar, iba a cuidar el camino de Hashem. Y Dios le dice ahí, ahora levántate y salí de esta tierra y volvé a la tierra de tu nacimiento. O sea, ya estuviste suficiente tiempo fuera de tu tierra, llegó el momento de volver. Para volver a Israel hoy en día, hay que esperar que Dios venga y nos diga que tenemos que volver.
Pero acá vemos que Dios sí le dijo a Jacob que vuelva. Bueno, puede ser que sí, no de forma directa, pero sí. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo le habló Dios a Jacob? ¿Se le presentó así cuando iba por la calle? ¿Qué acabamos de leer? ¿Cómo se le presentó Dios? En un sueño. En un sueño. O sea, a través de un indicio. Ahora, ¿se puede probar un sueño? No. No podemos probar que lo que él soñó fue real y que no fue la imaginación de él. O sea, Dios no actúa en este mundo de una manera que todo se ve en forma revelada. Porque si todo lo que Dios quiere y pide se vería en el mundo revelado, ¿qué sucedería? No tendríamos un trabajo que hacer. Por un lado, no tendríamos una misión, un trabajo que hacer. ¿Qué más? Hay algo mucho peor aún. El libre albedrío también. El libre albedrío. Si está muy claro que si yo hago B, si yo hago A, sale una consecuencia mala que va a ser Z, entonces nunca voy a querer hacer A, porque tengo clarísimo que la consecuencia es Z. ¿Quién haría un negocio que iría a perder dinero? ¿O quién se pondría, no sé, de novia con alguien que sabe que le va a hacer mucho mal en su vida? O Hasbe Jalila, el 50% de la sociedad occidental se divorcia. Entonces, el 50% casi de la sociedad occidental terminan divorciando. Entonces, si supieran, entonces la gente no actuaría en la vida, ¿entienden? Si supieran todo únicamente lo que es bueno y lo malo, porque estaría todo determinado. Entonces, Dios a veces se revela, pero no en forma revelada total. Y hay cosas que en la vida nos dan el indicio de que si esto no es la mano de Dios, entonces ¿qué puede ser? ¿Podemos dar ejemplos? Sí, podemos dar ejemplos. Que viene la potencia número 1 del mundo en 1917, que era Inglaterra en ese momento, y dice: nuestro gobierno ve con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Eso dijeron, eso fue una declaración firmada por Inglaterra en 1917 y que se le entregaron a Rothschild, ¿sí?, como representante de la comunidad judía. Y ese mismo imperio, ese mismo año, unos meses después, entra acá a Jerusalén, triunfante de la Primera Guerra Mundial, y saca a los turcos y empieza a dominar acá. Eso es un indicio. Por otro lado, unos años después se levanta lo que era la Liga de las Naciones, que es el antecesor de la ONU, y dicen en 1922 que le dan un mandato a Gran Bretaña para que estén aquí y para que establezcan el hogar nacional judío que dijeron. Que las naciones del mundo hacen una declaración, no es un simán de Dios. En 1947 la ONU da como declaración que aceptan el levantamiento de un estado judío al lado de un estado árabe. Los árabes no hicieron su estado, quisieron dedicarse a destruir el nuestro para tener uno solo de ellos. Como terminó la historia ya sabemos de eso. No es un indicio de Dios que las naciones del mundo vienen. El comentarista de la Torá, el Rambam, dice que las naciones del mundo van a dar un permiso para que el pueblo de Israel se establezca en la tierra de Israel. El comentarista Rambam es de la Edad Media. No es un indicio, no se ve la mano de Dios en eso. O la guerra de independencia de Israel, ¿sí? 600.000 judíos que habían acá logran sobrevivir una guerra con millones de árabes que habían en todos los países vecinos. No es un mensaje de Dios. Entonces, si no sabemos ver A, B, C, D, E, F, G, H, no, solo no vimos Z, entonces, ¿qué es lo que esperamos para ver que darnos cuenta que hay cosas que son mensajes de Dios en el mundo? Si nosotros en la tradición judía de todo lo que pasa en el mundo siempre queremos aprender algo, ¿no es cierto? Cuando ayunamos porque lo que pasó en Tisha B'Av, vemos exactamente lo que pasó en la generación de la destrucción, para ver qué es lo que tenemos que corregir hoy en día. Entonces, como cuando pasan cosas hoy en día que son cosas que no pasaron durante miles de años, no sabemos ver que la mano de Dios está en eso cuando sí, entonces cuando pasaron cosas malas sí sabemos ver la mano de Dios, ¿entienden? Que esas son las cosas que hay que saber ver. Y también de acá de Jacob vimos en parte algunas de estas cosas. Que él cómo sabía ver.
las últimas dos enseñanzas que les quiero dar de Jacob. Jacob nos enseña cómo tenemos que actuar en la vida. Esta es la enseñanza que tal vez más me gusta repetir a lo largo de los años a distintos grupos de estudio. Cuando Jacob vuelve, ¿no es cierto? Se tiene que reencontrar ¿con quién? Esab, el hermanito querido que lo amenazó de pena de muerte. ¿Está bien? Entonces tengo un pleito, ¿no es cierto? Tengo una amenaza. ¿Qué hago cuando tengo una amenaza de por medio? Cuando tengo una pelea que no fue resuelta. La Torah nos dice, Vaishlach Jacob melachim lefanav. Lo primero que hizo, envió enviados, mensajeros de paz. Eso fue lo que me envió, lo primero que... Y les mandó un mensaje, no los mandó de espías. Los envió a que hablen con Esab. ¿Sí? Y eso es lo primero que... Y no solo eso, sino que les manda a decir que él quiere hallar gracia a sus ojos, que se dice en hibrit limtzo gen, ¿sí? Hallar gracia, limtzo gen beneja. Quería hallar gracia a sus ojos, o sea, quiero estar bien con vos. O sea, vemos que lo primero que Jacob se prepara es ¿para qué? Para la paz con su hermano. Después continúa acá y bueno, cuando vuelven le dice, sí, lo vimos a tu hermano, pero Esab avance hacia ti. Ah, qué bueno, con 400 hombres. Ah, qué malo. ¿Entienden? Como que Jacob se da cuenta que él mandó enviados de paz y le dicen, sí, él está avanzando hacia ti con 400 hombres. Eso, entonces Jacob ahí ve que bueno, tal vez hay que preparar, yo quise la paz, pero tal vez hay que prepararme para lo peor. Si la paz es lo mejor, ¿qué es lo peor? La guerra. Y dice la Torah, seguido, estoy de acuerdo al orden de los psukim. Dice, Bayar Jacob meó, tuvo mucho temor Jacob y le molestó esto mucho. ¿Y qué hizo? Se preparó para la guerra, dividió a los que tenían en dos grupos y dijo que sí, dijo que no sea que venga y como que él castigue, que él golpee a todos juntos, entonces si golpea a un grupo que quede el otro. O sea, tomó una estrategia de guerra, de cómo había que prepararse y de tal vez de cómo resguardarse ante una situación peligrosa, ¿no es cierto? De no poner todos los huevos en una sola canasta, tal vez como se dice. Y por último, a continuación, no salté nada. Vayomar Jacob, Elohe avi Abraham, Elohe avi Yitzhak, Adonai aomer elai shuv le'artzecha ulemolatcha, beiti baimach katonti mikol hachasidim umikol haemet asher asita et abdecha. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחלות, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. Acá que le dice, empieza a hablarle a Dios. Dice, Dios de mi padre Abraham, de mi padre Yitzhak, el que me dice que tengo que volver a mi tierra y que va a ser bueno conmigo, dice, soy muy chiquito de todas las bondades, las cosas buenas que hiciste conmigo, de toda la verdad que hiciste conmigo, con tu servidor, porque yo me fui con, se llama creo que callado en español, el bastón de los de los pastores. Yo salí con mi callado de aquí cuando crucé el Yardén y ahora volví con dos majanot, dos grupos, dos campamentos. O sea, Jacob, ¿qué hace? Hace un rezo, Atzilenina, miadaji, sí, sálvame de mi hermano, sálvame, o sea, reza. Jacob es la enseñanza más grande que a mi forma de ver, le dio al pueblo de Israel. Cuando hay una situación en la vida, primero hay que tratar de resolverla de la mejor manera, por la paz. Después que me preparé para lo mejor y por los caminos de la paz, hay que prepararse para lo peor, que es la guerra. Después que me preparé para lo mejor y me preparé para lo peor, ahí le rezo a Hashem que me ayude. ¿Entienden el mensaje de Jacob? Toma acción primero. Exacto, primero está tu acción. Primero hiciste todo lo que podías hacer para un lado y para el otro. Y después le pedís a Dios que te ayude. Eso es ser de los hijos de Jacob, ser de los descendientes de Israel. ¿Y cómo termina la historia que les dije de dos últimas enseñanzas? La última es cuando se queda solo finalmente ahí. Después de que está rezando, viene el ángel. Y el ángel que pelea con él.
Y cuando el ángel, cuando el ángel no puede con él, le toca su muslo, el muslo de Jacob, y en la pelea, y el ángel, se ve que Jacob lo tenía tomado, lo tenía agarrado, y el ángel le dice, déjame ir, envíame, porque subió el alba, que alá Shahar. Y Jacob le dice, no. Jacob ya se dio cuenta que no era algo natural, le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Entonces, la bendición que recibió, le preguntó cuál era el nombre, dijo Jacob, dice, Lo Jacob Yamer Od Shimcha, no va a ser más Jacob tu nombre, sino que va a ser Israel. ¿Por qué Israel? Porque peleaste con Dios y con las personas y pudiste. Y lamentablemente, en la historia del pueblo de Israel, tuvimos que ser como Jacob, que tuvimos que pelear con Dios, con lo que Dios designó para nosotros en la historia. ¿Cómo salió después? Acá la historia cuenta, ¿sí?, que cuando despuntó el sol y Jacob se fue, ¿cómo iba caminando? ¿De qué manera iba caminando Jacob? ¿Sí? Rengueando, cojeando, iba ahí. Jacob, porque quedó herido, quedó marcado. Y no solo eso, sino que la Torah dice, y por esto no van a comer los hijos de Israel el Gidan Hashem, ¿sí?, que es un tendón, uno de los tendones que hay, ¿sí?, que no se puede, el nervio ciático, que no se come. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó con Jacob. O sea, los hijos de Israel tienen que recordar hasta hoy en día que no comen una parte porque Jacob peleó con el enviado de Dios y salió también herido. Y el pueblo de Israel muchas veces salió herido en su parte, en su historia, pero continúa adelante. Y a mí me parece que vimos un montón de cosas de Jacob, y ahora tal vez podamos entender por qué nos llamamos Bené Jacob y qué caminos tenemos que tomar en la vida. Y bueno, ¿querías preguntar algo? Sí. ¿Esa es la primera vez que aparece la palabra Israel en la Torah o no? Sí. Es la primera vez que la primera vez que aparece la palabra de la Torah es a través de esto. ¿Está bien? No existía antes la palabra Israel. O sea, el primero que recibe el nombre Israel es Jacob. ¿Y qué va a ser de acá? Y bueno, y tal vez aprendimos la esencia de Israel en esta clase. Y bueno, y si nosotros somos el pueblo de Israel, eso es lo que tenemos que tomar para nuestras vidas y pasar a las futuras generaciones. Hasta acá por hoy.